Bueno, entonces lo primero vamos a tratar de plantear las ecuaciones que van a gobernar esta relación, ¿sí? Las ecuaciones, una de estas ya la tenemos anticipada acá, ¿sí? La ley de variación que va a tener la corriente de salida de esta parte del circuito del amplificador de transconductancia con respecto a la entrada. Ya vimos que va a estar mediada por una constante que va a ser Gm, ¿sí? Es decir, que esta corriente va a ser proporcional a Gm por la diferencia de potencial esta, ¿sí? Y bueno, y fíjense que después no tenemos mucho más que decir, que analizar cómo va a ser las corrientes de nodo. ¿Por qué? Porque fíjense esto que sabemos acá. Si nosotros sabemos que esto es BO, ¿sí? Y es lo que necesitamos como primera variable dependiente, también sabemos que esto también es BO. Y si sabemos que esto es BO y que esto justamente es la amplificación que vamos a tener en esta etapa, también sabemos que la tensión en este punto respecto a masa va a ser menos BO sobre A, ¿sí? Dado que justamente consideramos este amplificador como ideal. Si este amplificador es ideal y esta tensión siempre va a ser BO, porque no tiene otra posibilidad, ¿sí? Esta tensión también siempre va a ser menos BO sobre A, dado que justamente cuando multiplicamos por menos A, obtenemos acá BO. ¿Está claro? Entonces fíjense que tenemos un nodo que está bastante claro cómo va a ser su tensión y las corrientes que van a estar involucradas. Dado que este amplificador es ideal, podemos asumir que no toma corriente. Es decir, que esta corriente de entrada es nula. Es decir, toma la tensión, presenta una impedancia de entrada altísima y no deriva nada de corriente, ¿sí? Del mismo modo, sabemos que esta tensión va a ser más grande que esta, por lo tanto sabemos que esta va a ser la polaridad que va a tener este capacitor y que justamente para respetar esa tensión vamos a tener que plantear este tipo de circulación de corriente. Y por otro lado, justamente como esta corriente es entrante, esta tensión se mide de esta forma y es negativa, podemos plantear obviamente el sentido de corriente que nosotros querramos, ¿sí? Pero muy posiblemente este sentido de corriente sea así. ¿Okay? Entonces, pero ciertamente eso es una arbitrariedad. Lo más conveniente es que planteemos ese nodo, ¿sí? Ese nodo, y que digamos que justamente ya sabemos la tensión, por lo tanto esa tensión va a ser menos BO sobre A, y fíjense que ahora tenemos que contemplar todas las admitancias que concurren a ese nodo, que eso va a ser justamente esta resistencia, que la podemos llamar R, pero que en definitiva va a ser 1 sobre R o G, ¿sí? Más SC, ¿sí? Siendo C este capacitor que tenemos ahí realimentando, ¿sí? ¿Qué otra tensión tenemos en la vecindad de ese nodo? Bueno, la propia BO, ¿sí? La propia BO, por lo tanto el método de nodos nos dice que vamos a poner menos BO por SC, ¿sí? Y ya no tenemos ninguna otra tensión más. Lo único que tenemos es una fuente de corriente que justamente va a tener también signo negativo, ¿sí? Dado que está sacando corriente del nodo. Y que vimos que esa corriente I no es otra cosa que BI por Gm, ¿sí? Por lo tanto esto va a ser igual a BI por Gm. ¿Okay? Bueno, si notan acá tenemos BO y tenemos BI, por lo tanto de este simple nodo podemos deducir la relación de ADS o de BO sobre BI. Lo único que tenemos que hacer es un poquito de trabajo. Por lo tanto, acá habíamos dicho que falta un signo menos, porque esta corriente va a ser negativa. Por lo tanto, fíjense que el hecho de compatibilizar los signos es un poco lo que se había anticipado antes, ¿no? Justamente de tener una relación positiva, ¿sí? De BO sobre BI, no es otra cosa que eso. Entonces, vamos a separar BO y BI, que es muy sencillito. Vamos a tener BO sobre A como, y acá aprovechamos para sacar a denominador común, y fíjense que nos va a quedar G más S por C. Y en este caso fíjense que hay algo interesante que sucede, que es que nos va a quedar el capacitor, ¿sí? Por el capacitor aumentado, ¿sí? Esto que notan acá es lo que se llama efecto Miller, ¿no? Que es la primera vez que lo describieron fue allá por principio del siglo XX, y se dieron cuenta justamente que cuando el capacitor lo ponían así realimentado, justamente el hecho de que tengas una tensión acá más grande que otra es como ver acá en la entrada un capacitor más grande, y eso es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Un capacitor aumentado por la amplificación.
¿sí? Corresponde con un signo menos, y acá justamente nos habíamos puesto el signo menos cuando sacamos factor común con el signo menos, ¿no? Entonces acá ya tenemos expresada la relación de O sobre BI, y vemos que justamente va a ser A por GM sobre SC por 1 más A más G, ¿ok? Si esto lo llevamos a la forma armónica, que es la que nos suele gustar, ¿sí? Vemos que tenemos que sacar factor común SC por 1 más A, y ahora nos va a quedar A por GM sobre C por 1 más A, ¿sí? Por 1 sobre S más G sobre C por 1 más A, ¿ok? Bueno, ¿qué habíamos dicho ya? Habíamos dicho que A era una ganancia muy elevada, ¿sí? Porque buscamos que esta sea casi la responsable de toda la ganancia. Fíjense que no es la responsable de toda la ganancia, porque también participa GM en el camino de las ganancias. Este A no es exactamente igual a la acá que habíamos hablado antes en la transferencia estática de Opamp, pero sí podemos decir que esa va a ser muy elevada y va a ser mucho mayor a 1. Por lo tanto, esto que tenemos acá es aproximadamente igual a A, ¿sí? Por lo tanto, esto también es aproximadamente igual a A porque 1 es especial. Y podemos llevar una relación ADS igual a BO sobre BI, parecida, algo así como A sobre A, este efecto se va a cancelar con esto, y nos va a quedar algo así como GM sobre C sobre S más G si quieren pueden llevar a RC y nos va a quedar 1 sobre R por A por C. ¿Está claro? Entonces, esto que tenemos acá exige que redefinamos, ¿sí? Esto es 1 sobre una constante de tiempo, fíjense, R por C nos da en segundos, A es adimensional, por tanto, esto es lo que algunas veces lo van a ver como omega A, ¿sí? Y esto que van a ver acá, esto que algunas veces lo van a ver como omega T. Esto también es una constante de tiempo, fíjense que GM se mide en 1 sobre ohms, por lo tanto, esto también se mide en 1 sobre segundo, que son radianes por segundo. Ok, entonces, ¿qué es omega T y omega A? Bueno, omega T es lo que se llama producto ganancia por ancho de banda. Ya van a ver por qué. Por ancho de banda, ¿sí? Puesto de esa forma. Se lo suele llamar en la hoja de datos del OPAMP como GBP, Gain Bandwidth Product, ¿sí? Producto ganancia ancho de banda. Y después van a ver por qué es que es el producto ganancia ancho de banda, ya lo vamos a ver próximamente. Y esta omega A, ¿sí? Omega A es lo que sería ese polo que ya alguno lo habrá discutido o en el chat o en clase con nosotros, depende del curso al que pertenezca, pero ya habrá visto que justamente este es el famoso polo muy cercano del origen. ¿Por qué muy cercano del origen? Y bueno, porque imagínense, si tenemos una constante de tiempo 1 sobre RC, amplificar esa constante de tiempo por A, que es un número muy grande, va a hacer que en definitiva esa frecuencia sea muy chica, esa pulsación sea muy chica. Si una constante de tiempo exagerada va a dar como consecuencia una omega A muy chica. Si la medida que A es más grande, omega A cada vez es más chica. Y esta omega A vendría a ser el polo dominante, ¿sí? El polo dominante del OPAMP o del modelo del OPAMP, ¿sí? Es lo que se llama un modelo de un polo solo. Hay modelos más complejos todavía. ¿Cómo hacemos un modelo más complejo de un OPAMP? Bueno, justamente dando un poco más de detalle de lo que hay acá adentro y dando un poco más de detalle de lo que hay acá adentro. Y le podemos poner tanta complejidad como querramos. ¿Cuál es el asunto? Que justamente lo que vamos a ver es que dado que esta es el polo más cercano al origen, es el que primero domina, ¿sí? Es el que domina a medida que justamente se desenvuelve el ancho de banda. ¿Sí? A medida que tenés un polo que está más cerca del origen, y bueno, ese va a tener más dominancia y va a hacer que todos los que vienen más arriba en frecuencia no tengan la importancia que tiene ese. ¿Sí? Bueno, ese ruido que sienten detrás son posiblemente ustedes mismos que me están llamando por el chat para plantearme inquietudes o consultas. Muy bien, entonces déjenme lubricar un poco.